si vinieron un domingo a la mañana a escucharnos porque creen que vamos a decir algo interesante, así que agradezco la confianza y espero que así sea. Bueno, mi idea es hablar un poco del libre pensamiento desde dos perspectivas y una dimensión extra que después voy a contar cuál es. O sea, como práctica introspectiva y como activismo social, ¿no? El libre pensamiento visto desde el individuo es un método, como se dijo en varias conferencias, para investigar e interpretar la realidad, emancipándose de todo dogmatismo. Es un ejercicio permanente del pensamiento crítico y tiene sus consecuencias, que son de un comportamiento libre de prejuicios, de tabúes, es decir, tolerante y racional. Como movimiento social, como un activismo, es político, porque justamente impulsa políticas y leyes que garanticen esta pacífica convivencia entre los seres humanos y trata de promover la máxima expansión del desarrollo individual y social. Y cultural, porque fomenta el debate libre, público, democrático, adogmático, y utiliza las herramientas o promueve las herramientas de la razón, la información democratizada, el pensamiento científico. Voy a empezar por la negativa. Para mí, ¿qué no es el libre pensamiento? O sea, ¿qué no es parte del libre pensamiento? Quiero empezar por excluir de lo que no voy a hablar. Un intelectual o una intelectual sin compromiso social que no ejerce ningún tipo de activismo, una activista que no trabaja su sistema de creencias y estructura mental para abandonar los dogmatismos, un movimiento que no respeta la diversidad de identidades, un movimiento que no se alimenta de la diversidad de los diferentes activismos, y un individuo o un movimiento que sea elitista. Por acá lo que voy a plantear es mi visión del libre pensamiento desde mi experiencia activista, desde ver la historia de mi país, de Argentina, cuando en 1880 desembarcó el libre pensamiento y fue muy activo hasta 1930 más o menos, y lo que he visto en el resto de Latinoamérica, que más o menos sigue una lógica similar. Es decir, el planteo del libre pensamiento como un sistema dinámico de identidades activistas. Cuando hablo de identidad, me estoy refiriendo a un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Yo he visto que prácticamente en Francia, y quizás haya algún otro lugar, en el cual el libre pensamiento es una identidad en sí misma, pero no lo he visto en Latinoamérica y en especial en Argentina, ¿no? Que los movimientos o las personas tomen como parte fundamental de su propia identidad para hacer un activismo social al libre pensamiento en sí mismo, ¿no? Entonces, mi visión del activismo desde el libre pensamiento con perspectiva identitaria implica definir el propio activismo desde esta visión, ¿no? Entonces, tuve la osadía de hacer una definición propia. Digo, ser activista del libre pensamiento es comprometerse con una causa desde una identidad no excluyente, para intervenir activamente con propaganda o realizando acciones directas en la sociedad, con el propósito de producir algún efecto favorecedor de un cambio, generalmente tendiente a hacer cumplir algún derecho, instalar uno nuevo o concientizar al resto de la población. Al plantear el libre pensamiento como un sistema de identidades activistas, hay que encontrar la forma de articular esas diferentes identidades. Y lo que conviene, a mi parecer, son las alianzas por objetivos. Es decir, buscar los distintos activismos, qué objetivos tienen en común y conglomerarlos dentro del movimiento del libre pensamiento. Es decir, los pueblos originarios, los movimientos LGBTIQ, los movimientos feministas, antipatriarcales, políticos y sindicales, las organizaciones de derechos humanos, los ateos, agnósticos, todos ellos construyen una identidad y luchan por sus derechos a través de esa identidad. Y si tienen determinadas características, ciertas bases mínimas, pueden unirse en el libre pensamiento y colaborar para el movimiento. ¿Cuáles son las bases mínimas de un activismo libre pensador con perspectiva identitaria? Bueno, cada identidad debe celebrar la diversidad en la sociedad, defender la libertad de conciencia y de expresión, la lucha por la igualdad de oportunidades e idénticos derechos y obligaciones, la eliminación de cualquier tipo de privilegio. Esto es lo mínimo que un activismo identitario debe contener para poder tener un punto de intersección con otros activismos y entre todos formar el conjunto libre pensador. Que el libre pensamiento no va a tener concesiones en función
de los activismos que se incorporen a colaborar, sino que ellos se incorporan en función de lo que es el propio libre pensamiento. Todos estos activismos con estas características tienen enemigos en común. Yo no lo voy a desarrollar ahora porque no hay mucho tiempo, pero son los ideológicamente opuestos, son los más fáciles de ver, los autoritarios, los conservadores, aquellos que bregan porque todo permanezca igual, los personalistas, aquellos que por ahí ideológicamente son afines, pero trabajan solo en su reconocimiento personal, esos son nuestros enemigos, los elitistas, que no puede haber libre pensamiento elitista, y para mí los peores de todos, los apáticos, ¿no? Que los absolutamente indiferentes a los cambios, los que son realmente son bastante contraproducentes y creo que más que los ideológicamente opuestos. Bueno, el poder obviamente está en contra del libre pensamiento porque el libre pensamiento está en contra de la centralización del poder. Y tiene estrategias que son comunes hacia todos los diferentes activismos. Y es invisibilizar, aislar cuando ya empieza a ser visibilizado el movimiento, trata de aislarlo, de dispersarlo. Cuando ya toma demasiada fuerza un movimiento identitario que lucha, lo ataca directamente, lo trata de desprestigiar, lo persigue. Cuando esto no lo puede lograr, no tiene éxito, lo asocia a cosas nefastas para generar un sentido común imaginario popular de que, como el ateísmo, asociarlo a genocidio o ese tipo de cosas, siempre ligar determinados movimientos, el feminismo hacia el equivalente del machismo, hacer ese tipo de relaciones, son las que tratan de erosionar los movimientos. Cuando esto no funciona, empieza el poder a victimizarse y finalmente busca la forma de absorber, ver cómo lo incorpora para terminar disolviéndolo en su propia estructura. Y son las cosas que tenemos que estar alertas. ¿Cuáles son los campos de batalla del libre pensamiento y de todos estos activismos identitarios que lo pueden componer y reforzar? El propio cuerpo y los cuerpos ajenos, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, no solo el de las mujeres para decidir por la interrupción voluntaria del embarazo, sino muerte digna, eutanasia. Ese derecho, el cuerpo es nuestro, sin embargo sigue estando confiscado por los estados. Nuestra propia identidad, la sexualidad, el lenguaje, tenemos un lenguaje por el cual hay que luchar, porque el lenguaje genera discurso, y a veces la propia estructura del lenguaje, tenemos en el español una Real Academia Española que nos baja una línea muy concreta, por ejemplo, muy corto lo que voy a decir, pero define la palabra tolerancia como el respeto a las ideas diferentes de las personas. Y eso es una línea, porque no está diciendo el respeto por las personas con ideas diferentes. En vez de decir que hay que respetar las personas, dice que hay que respetar las ideas. Y si se respetan las ideas, nada cambia, ¿no? Entonces, tenemos un lenguaje con definiciones conservadoras que hay que prestar atención porque es una línea discursiva, ¿no? Tenemos que trabajar en la cultura, en el arte, en la tradición, en los usos y costumbres, en lo que es el sentido común. Y después a nivel institucional, en los estados, en el sistema educativo, en los espacios públicos y su arquitectura. La arquitectura como el lenguaje transmite un pensamiento, un tipo de pensamiento. Y finalmente también en los derechos, el derecho positivo de los estados. Bueno, ¿cuáles deben ser nuestras estrategias? Por lo menos para mí, reforzar las características que hacen que el colectivo de identidad sea una minoría. Muchas veces cuando un colectivo, cuando una identidad es perseguida, se retrae. Sin embargo, si hay alguien poderoso que siente la necesidad de reprimir una minoría, es porque la característica que lo transforma en minoría es poderosa. Entonces, lo que hay que hacer justamente es la visibilización. Y para esa visibilización hay que generar una formación interna y externa del movimiento, formarse y tratar de generar denuncias, realizar concientización social, campañas de divulgación, desnaturalizar la discriminación y el segregacionismo de la forma más pedagógica posible hacia la sociedad. Y finalmente la formación de redes, es decir, redes activistas con colaboración, solidaridad, fraternidad y sororidad, es decir, estrategias de apoyo mutuo, porque finalmente el objetivo es el bien común de la sociedad, ¿no? Cuando una identidad logra un objetivo, toda la sociedad es mejor. Así que en resumen, por lo menos desde mi punto de vista, el libre pensamiento es filosóficamente libertario, respetuoso, activo, proactivo, inclusivo, receptivo y sensible, diverso, multicultural, libre de fronteras, solidario, empático, dinámico y rizomático, lo que tiene que ver con las redes, ¿no? El libre pensamiento también hay que entender que no es un fin en sí mismo. También eso es un problema, creer que trabajamos por el libre pensamiento, y trabajamos
con el libre pensamiento como una herramienta puesta en marcha, desde mi perspectiva, desde una identidad. Y en colaboración sinérgica con otras identidades, que ese es el objetivo. Nos unimos a otras identidades para que refuercen nuestro propio trabajo y nosotros el de ellos, ¿no? Y cuando se obtiene algún éxito, toda la sociedad es mejor. Cuando se logró el matrimonio igualitario, toda la sociedad fue más tolerante. No fue solamente no fue un privilegio para los gays, las lesbianas, los bisexuales, fue un avance de toda la sociedad hacia el mayor respeto. La sociedad se volvió un poco mejor, ¿no? Más justa, más racional, más sanamente emotiva, capaz de disfrutar de la diversidad. La diversidad debe ser un valor, sino algo que nos asuste. Para que cada persona pueda vivir en su entorno que le permita explorar toda su potencialidad con mayores grados de felicidad. Entonces, mi propuesta es que construyamos un frente común, que compartamos nuestras experiencias, que nos apoyemos mutuamente en nuestros fracasos, y todo esto por la felicidad del género humano. Gracias.